Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural. Y bueno, cada semana le agradezco a Luis Mendieta, nuestro director y productor, por permitirme este espacio y por supuesto al Centro Multicultural, que sin ellos pues no sería posible este radio tan maravilloso donde compartimos tantos mensajes, mis compañeros, mis compañeras y yo. Así es que bueno, pues muy agradecida por estar nuevamente el día de hoy aquí con ustedes. Y como cada semana les traigo un tema muy interesante. Y bueno, déjenme les cuento que la semana pasada, el miércoles 30 de noviembre, fue el día que celebramos la prevención de los trastornos de alimentación. ¿Y por qué lo quise traer aquí? Porque quienes ya me conocen, quienes han escuchado mi programa, saben que yo estoy muy enfocada en esto. Mi manera de nutrición, yo soy nutrióloga. Para quienes no me conocen, me presento nuevamente. Yo soy Lucy García, soy nutrióloga, soy mexicana, soy egresada de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, allá en México. Soy educadora en diabetes también. He trabajado ya 18 años, un poquito más, hace 18 años que egresé de la universidad y desde que salí de la carrera siempre me ha interesado mucho la cuestión de nutrición, la alimentación, pero muy enfocada a la cuestión emocional. ¿Y por qué? Ya lo he platicado en otras ocasiones, muchas, lo he repetido mucho, pero me gusta contarles porque no soy una nutrióloga tan tradicional. Las nutriólogas tradicionales, pues, nos dedicamos a, yo me dedicaba también, a ver al individuo, a la persona, pues, como una persona a quien pesábamos, medíamos y, pues, bueno, veíamos cómo comía, qué estaba mal y le mandábamos su plan de alimentación, ¿no? Pero siempre les cuento el motivo por el que siempre me llamó la atención la psicología, las cuestiones emocionales relacionadas con la alimentación. Pues en mi primer paciente, así, todavía ni siquiera salía de la carrera, fue un vecino, un niño que me trajeron a mi casa. Aún estaba yo con mis papás, vivía en la casa de mis papás y pues mis papás me compraron una báscula y pues yo estaba ya haciendo prácticas en la universidad. Y me traen a un niño de 12 años, hombre, ¿sí? Este niño con bajo peso. El pediatra le había dicho a la mamá pues, que estaba bajo de peso y efectivamente el niño se veía muy delgadito. Y bueno, le resumo porque ya lo he contado en varias ocasiones. El niño, después de varias consultas, yo le decía, bueno, ¿por qué no quieres comer? Porque no le gustaba comer, le costaba mucho trabajo comer. Y un día que ya no estaba la mamá en consulta, él me confesó, me decía, es que me da miedo, le tengo pavor a la comida, me da miedo comer. Y yo, o sea, me saqué de onda, ¿no? O sea, decía, ¿cómo es posible que un niño de 12 años le tenga miedo a la comida? Y bueno, ya preguntando, pues, me empieza a contar que su mamá siempre estaba a dieta, siempre estaba en el gimnasio, siempre estaba cuidando, siempre estaba hablando de dietas, todo lo que había en la casa era sin grasa, todo light. Entonces, imagínense todos esos mensajes que un niño, desde hace cuántos años, él ya lo traía en la mente. Entonces, fíjense, eso era un niño, ¿eh? Ay Dios, me está sonando una alarma, no sé por qué, porque es la hora de, no sé, me sonó una alarma. Pero bueno, entonces les comentaba, imagínense un niño tan pequeño recibiendo esos mensajes, y era un niño delgadito. Imagínense si el niño hubiera sido niña, ¿no? Que la presión social es mucho mayor y que hubiera sido medio llenito, ¿no? Un niño gordito. Imagínense, este niño estaba claramente bajísimo de peso. Caía en los diagnósticos de desnutrición porque estaba muy bajo de peso. Y claro, el pediatra quería que subiera de peso porque no comía bien. Pero imagínense, no era que no comía bien, sino que el niño le tenía miedo a la comida. A la comida, imagínense, un niño que tiene que estar creciendo, desarrollándose y sobre todo, pues era hombre, o sea, imagínense, es la época de la adolescencia donde estás jugando, todos los deportes, se imaginan en la calidad de la energía que él necesita para estudiar, para jugar, para convivir, o sea, no, a mí me traumó y fue algo que me marcó de por vida. Yo creo que no todas las nutriólogas
tenemos esa oportunidad de que nos abran los ojos tan pronto. Yo, como les comento, fue mi primer paciente, pero aún así, bueno, y entonces fue cuando dije, oye, ¿pero por qué? O sea, la nutrición, yo que quiero ser alguien que fomente el comer saludable, el comer nutritivo, ¿cómo es posible que puede caer en esa, pues ahora sí que es algo controversial, ¿no? O sea, por un lado, queremos hablar sobre comer saludable y tienes que cuidar tu peso para no engordar y porque el subir de peso te puede hacer daño. Cuando por otro lado, yo estaba viendo esto con este niño y empezaba a escuchar, aparte, déjenme les cuento, que estudiando nutrición, yo creo que no me dejarán mentir mis compañeras o las nutriólogas que me estén escuchando. Las personas que estudiamos nutrición, conocíamos a muchas personas que estudiaban la carrera de nutrición que habían padecido un trastorno de alimentación o que aún lo tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, como tienen esa obsesión de cuidarse, de no engordar, de no subir de peso, pues claro, con ese tema que les llamaba tanto la atención, pues claro, la mejor carrera que podían estudiar era nutrición, porque de esa manera podían controlar su cuerpo y su comida. Entonces, todo eso a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo en la vida, jamás en mi vida he hecho una dieta, jamás me preocupé por mi cuerpo. Yo nací con ese privilegio de ser delgada, pero me encantaba comer. De hecho, me encantaba, yo siempre quise estudiar medicina o psicología y me encantaba cocinar, comer. Entonces yo decía, ay, la gastronomía. Entonces, cuando descubro todos estos problemas, digo, no, o sea, yo no quiero ser esa nutrióloga que esté fomentando esto, al contrario, siempre como que tuve esa pasión desde que salí de la carrera por prevenir esos trastornos de alimentación. Entonces, bueno, y durante mi carrera profesional también, yo he trabajado, soy educadora en diabetes, trabajé mucho tiempo dando consultas privadas, trabajé en algunas clínicas y mi experiencia, el último lugar donde yo trabajé, que fue en Shanghai, porque yo vivía en China, en Shanghai, donde trabajaba por el trabajo de mi esposo, los últimos 2, 3 años que estaba ahí, trabajé en una clínica que era para pacientes principalmente extranjeros, había algunos chinos locales, pero la mayoría eran pacientes extranjeros. Yo era la única nutrióloga en esa clínica, ¿no? No saben la sorpresa que me llevé. Yo la verdad es que yo no era especialista en trastornos de alimentación porque cuando vivía en México, pues no, empecé una maestría en psicología y siempre la he querido terminar. Van a ver que lo voy a hacer. Porque siempre me llamó mucho la atención la psicología. Entonces, pues lo refería a las nutriólogas o mis maestras que eran especialistas en esa área. Cuando llego a Shanghai y resulta que empiezo a tener muchísimos pacientes, pero muchos de ellos eran mujeres, la mayoría así de las que atendí que eran mujeres, me tocó atender muchísimas, digo muchísimas porque era demasiado, o sea, en comparación al porcentaje de pacientes que yo tenía, muchas mujeres con trastornos de alimentación. Para mí fue así como una sorpresa. Me tuve que poner a estudiar, capacitar, tomar asesorías porque pues quería atenderlas de la mejor manera. Pero sí me sorprendió la manera. Atendía pacientes de muchas nacionalidades y de todas las edades. Me tocaba, por ejemplo, una china que era una china que su mamá era china y el papá francés, con una anorexia severa terrible, una señora, una adulta de 45 años con anorexia crónica de más de 20 años, mujeres con sobrepeso que el médico me mandaba porque tenían sobrepeso y cuando las empezaba a analizar y a preguntar resulta que sí, efectivamente tenían un cuerpo grande. ¿Sí? Estoy hablando de mujeres no asiáticas, eran occidentales. Y mi sorpresa fue cuando empiezo a analizar y preguntarles sobre sus conductas alimentarias y tuve 3 pacientes con trastorno de alimentación con sobrepeso, o sea, una mujer grande que caían en el diagnóstico de obesidad, una con trastornos de alimentación, con trastornos de atracón, otra con anorexia, y bueno, con varias conductas compensatorias, ¿no? Con bulimia, por ejemplo. Entonces, bueno,
tuve muchas pacientes que para mí fue de verdad una sorpresa y dije, ¿qué es esto? O sea, la cultura, por ejemplo, varias occidentales, adolescentes, que su estrés era, obviamente como en las escuelas a donde ellas acudían eran China, las niñas chinas son súper delgadas, o sea, era un estrés y una presión social por querer ser delgadas. Entonces, de verdad era sorprendente y pues la verdad a mí me dolía porque de verdad esas personas sufren demasiado, demasiado, no saben el estrés y la angustia y bueno, es un lado oscuro que ya hablaremos aquí, tendremos como ya hemos tenido hace un año, de hecho tuvimos a una persona que padeció trastornos de alimentación y nos contó su historia. Bueno, vamos a hablar un poquito más en los próximos programas. Entonces, bueno, pues para irnos directo al tema, ¿no? ¿Qué son los trastornos de alimentación? Porque bueno, ya les hablé un poquito, ¿no? Pero para quienes no saben qué es un trastorno de alimentación, déjenme les voy a leer la definición. La definición de un trastorno de alimentación es una afección, ¿sí? Eso, o sea, una enfermedad, una afección grave de salud mental. Estamos hablando de una enfermedad mental, ¿sí? No es física, es de la mente, que implica problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida. Quiere decir que estas enfermedades que son creadas en la mente tienen que ver cómo nos relacionamos con la comida y con la conducta alimentaria. Es decir, qué relación se tiene con los alimentos y cómo comemos. Se puede comer mucho o se puede comer menos, ¿no? Hay varios tipos de trastorno de alimentación que ahorita vamos a hablar, pero alguno de ellos se diagnostica, bueno, porque pues preguntamos, ¿no? ¿Cómo comes? ¿Cómo es la manera de comer? Algunos comen demasiado, otros no comen casi nada o comen muy poco, o en la manera en que comen, ¿no? Las nutriólogas que nos dedicamos a esto, es mucho más importante el cómo comes que qué comes, ¿no? Muchas nutriólogas te preguntarán, ¿qué comes? ¿Cuánto comes? ¿Cuántas tortillas? ¿Cuántos panes? ¿Cuántas rebanadas de pollo, de jamón? ¿Cuánta fruta? ¿Cuántos dulces? ¿Cuántos pasteles? La lista, ¿no? El recordatorio de 24 horas. Pero es mucho más importante y muchos nutriólogos y médicos no te preguntan cómo comes. ¿Cómo comes? Con culpa, con tranquilidad, sin ningún problema, no hay ningún problema cuando comes, o comes rápido, o comes con atracón, o comes con vergüenza, comes a escondidas, ¿no? ¿Cómo es que estás comiendo? Entonces, bueno, estos trastornos alimentarios son afecciones médicas también, ¿no? Porque, bueno, son creadas en la mente, pero pueden tener afecciones médicas, es decir, problemas a nivel físico, ¿no? No son un estilo de vida, pero afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Es decir, si estamos comiendo mucho o estamos comiendo poco, o esa manera en que estamos comiendo nos va a traer problemas en la salud física y por lo tanto no vamos a estar nutridos adecuadamente. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas, como enfermedades renales o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que nos pueden ayudar, claro. El diagnóstico oportuno es súper importante y mucho más importante prevenirlas, ¿no? Para no tenerlas. Pero si es que existe algún problema de estos, claro, el tratamiento oportuno, el diagnóstico y el tratamiento adecuado nos pueden ayudar. Claro que se puede ayudar a estas personas y puede haber recuperación. Entonces, claro que son enfermedades de mucho cuidado, de verdad. Hay veces que lo tomamos así como a la ligera. Ay, esa persona que come demasiado, es que se atasca, ay, es que se la vive de dieta, es que no quiere comer, es que se está cuidando. Bueno, todas esas cosas que ahorita vamos a hablar, no es así como, ay, un estilo de vida, no es un estilo de vida, es una enfermedad y puede tener problemas graves. Una de mis pacientes que tuve allá en Shanghai que me partió de verdad el alma, fue una pacientita de 18 años que me mandó el cardiólogo porque había tenido un microinfarto, una niña de 18 años.
¿Por qué? Y antes si no se murió, de verdad. Gracias, de verdad, a la vida, a Dios y a a lo que ustedes crean, esa niña de 18 años, esa adolescente, no se murió. Le dio un preinfarto, un microinfarto, un preinfarto, ya, no recuerdo bien cómo lo diagnosticó el médico, ya tiene bastantes años, pero estuvo a punto de que se infartara y llegara a morir. Entonces me la mandó porque el médico supo la razón. La niña padecía de una bulimia severa de más de 3 años. La niña padecía muchos síntomas que eran fácil de reconocer. Las nutriólogas que sabemos de esto, sabíamos, la niña tenía acá inflamadas las glándulas de tanto vomitar acá en los cachetitos, traía una, perdón, se me fue, de tanto vomitar, tenía problemas esofágicas, porque el ácido, claro que le quemaba el esfínter, y digo, el esófago, y claro, tanto cambios electrolíticos de tanto vomitar, pues los cambios, el desequilibrio electrolítico altera a la función cardíaca. Entonces, claro que se pudo haber muerto de un infarto. Entonces, no es algo así tan sencillo. Claro, hay quienes padecen de estos síntomas, pues, con mucho más, con mayor magnitud, más frecuentemente, ¿no? Pero bueno, pueden ser graves, entonces, y pueden empeorar, claro, con el tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y para eso hay que conocerlas para poder detectar. Imagínense, voy a hablar de que, por ejemplo, en México, que es mi país, en cada país es diferente las cifras, pero por ejemplo, en México, simplemente en mi país, hay 22,000 casos anuales. 22,000 casos anuales nuevos de trastornos alimentarios, principalmente en jóvenes entre 13 y 18 años. Los más propensos a estos problemas son los adolescentes. Ahorita vamos a hablar por qué. Y bueno, en los últimos 20 años, la anorexia y la bulimia han crecido 300% en México. Estoy hablando de México. Imagínense nada más. Y bueno, a nivel mundial, ¿qué les puedo decir? O sea, en esta vida, en esta etapa en la que estamos viviendo, en esta sociedad donde ser gordo es lo peor que te puede pasar en la vida, pues claro, existe esa gordofobia, ese miedo, ese pavor, temor a ser gordo. ¿Por qué? Porque la sociedad te va a juzgar, te va a criticar, no te va a permitir tener logros, éxitos, no vas a lograr el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos puestos de trabajo incluso te piden tu índice de masa corporal, una buena presencia, un bajo peso, o te dice la abuelita, la tía, la prima, es que tienes que bajar de peso porque si no, vas a sufrir, no vas a conseguir novio. Bueno, es una, de verdad, una presión social que claro, el ser gordo nos aterra. Entonces, ese pavor, esa gordofobia, que le llamamos la gordofobia, pues claro, nos arrastra hacia esas conductas que hoy en día son normalizadas. Eso es lo más triste de todo. Hay muchísima normalización de conductas que incluso se alaban, ¿no? Hay veces que decimos, híjoles, ¿ya viste a la vecina? Se puso guapísima, está delgadísima, qué bien se ve. O si vemos a la chica que está haciendo dieta, ¿no? Una amiga, ay, no, qué bárbara, es que qué fuerza de voluntad, y por eso está tan bien como se ve. O sea, alabamos esas conductas que a lo mejor no son saludables, ¿no? Lo confundimos con saludable y con fuerza de voluntad, y qué bien cómo le echa ganas, cuando no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué problemas tiene en la mente, no sabemos si le cuesta trabajo, si lo que hace, lo hace por miedo, por obsesión, ¿no? Entonces, es mejor no hablar. Es mejor no opinar de los cuerpos. Y bueno, vámonos rapidito porque el tiempo no nos alcanza. Así es que vamos a hablar de qué factores de riesgo, ¿no? Ya vimos qué son los trastornos de alimentación, pero antes de llegar a cuáles son, ¿quiénes pueden padecer trastornos de alimentación? Pues cualquier persona, ya hablamos, cualquier persona, un niño. Hay niños de 8 años que ya presentan trastornos de alimentación.
Los más frecuentes, ya mencionamos, son los adolescentes entre 13 y 18 años, pero sí también hay adultos con trastornos de alimentación. Les digo, yo tuve una paciente de 45 años que desde los 13, 14 años tenía anorexia y la señora seguía con trastorno de alimentación con anorexia. La señora pesaba 40 y tantos kilos, de verdad, parecía una señora de 60, de tan delgada, no tenía músculo, tenía resequedad en su piel, de verdad, y ella no se daba cuenta, ella no aceptaba que tenía anorexia, ella solo me decía, mis papás cuando tenía 13 años me dijeron y decidieron que yo tenía anorexia, pero ella jamás lo había aceptado. Entonces, qué triste vivir así por tantos años, ¿no? Hay mujeres adultas con trastornos de alimentación donde hay exceso de conductas compensatorias, no sé, atracones y luego vomitan, o exceso de ejercicio, o laxantes, etcétera, que son adultas. Entonces, ¿a quiénes les da? A cualquier edad y a cualquier género, porque también hay hombres que padecen de estos problemas. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser genéticas. Sí, sí, señores. Un trastorno de alimentación puede ser hereditario. Si nuestra mamá, nuestro papá padeció, así como el alcoholismo o alguna enfermedad mental, también es hereditaria, también los trastornos de alimentación pueden ser genéticos, porque existe ese problema mental que, pues sí, se lo podemos transmitir a nuestros hijos, o por eso, pues, podemos tener ese problema si alguno de nuestros papás lo tuvieron. La personalidad. Dicen que, pues bueno, claro, la personalidad, si eres muy perfeccionista, muy competitiva, pues claro, vas a querer tener el cuerpo perfecto para competir con tus amigas, con la sociedad. La personalidad tiene mucho que ver. Y claro, condiciones familiares o personales, ¿no? La familia, qué importante, las amistades. La mayoría de los problemas de alimentación empiezan en la familia. Sí, cuando empezamos a llevar a las niñas a la nutrióloga que le ponga la dieta porque está llenita, a llevarla a la dieta para que la baje de peso, para que le quede bien el vestido de los 15 años, a los niños, también a los niños, cuando le empezamos a decir que las panzas no se ven bien, que está panzón, que está gordito, cuando los niños empiezan a escuchar que la mamá, que el papá se están quejando de los cuerpos ajenos, del amigo, de oye panzón, oye que gordo, o te estás quejando de ti misma en el espejo, ay, es que estoy a dieta, mi vida, o sea, tú comes esto, pero yo me como otro alimento porque tu mamá está a dieta. Cuando ellos ven que la mamá está a dieta y no se quiere tal como es, los niños empiezan a, pues a recibir esos mensajes de que ser gordo, de tener otro cuerpo diferente al que la sociedad nos ha impuesto como el que es sano y el único que está bien, pues claro que ellos van a recibir esos mensajes de que si no estás delgado, pues no vas a estar bien. Entonces, hay que tener cuidado cómo hablamos en la casa, cómo nos quejamos de nuestro cuerpo, cómo hablamos de los cuerpos de los demás, qué conductas estamos teniendo en casa en frente de nuestros hijos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque la mayoría de los mensajes de este tipo de mensajes comienzan en casa. Y si le aumentamos la competencia entre las amigas, ¿no? De que, ay, a ver quién tiene el mejor cuerpo, que, ay, mira, esa está más bonita porque es más delgadita, o empezamos a escuchar de que es que esa niña no la quieren porque o no tiene novio porque está gordita, ¿no? Toda esa presión social con los amigos influye muchísimo. O las dietas de moda, hasta los challenge, los retos que hacen los adolescentes, las modas. Me tocaron niñas allá en Shanghai que la moda era ser vegetariana. Entonces, bueno, pues digo, así se empieza, ¿no? Por quitar alimentos, ¿no? Entonces, como todas las amigas eran vegetarianas o veganas, pues entonces era la moda. Y como la moda es tener boobies o pompas o el abdomen todo fit, pues todo lo que está de moda los adolescentes quieren hacer. Como se viste, ¿no? Le digo a mi hija, es que a veces hasta parecen retrato, o sea, todos iguales, como moldes. Vean hasta las adultas, por Dios, señores, las adultas, que ya no son adolescentes, todas como molde, como las influencers y como todas las amigas. Si se usan los labios inyectados, pues todas, yo veo en el Instagram y en Facebook,
a todas las que postean, todas parecen molde, con la misma nariz, con los mismos labios, las mismas cejas, posando con los mismos leggings, los mismos tops, todas copiándoles unas a otros, porque todas ponen en sus historias sus mejores leggings y sus mejores tops y sus mejores marcas de tenis y sus mejores abdómenes y sus labios y su maquillaje. Todas posan en los gimnasios, de verdad, todas se ven iguales. Todas las señoras adultas de 40 y tantos años que son de mi edad, todas caen en lo mismo, todas posando en los espejos de los gimnasios porque la otra lo hace. Entonces la competencia y la presión social está cañón, está cañón. Y todos estamos ahí inmersos, como dicen mis maestros. Si estás ahí y estás haciendo lo que todos hacen, bueno, es porque has sido muy bien socializada. Efectivamente, la sociedad es la que nos arrastra con todo esto. Y si no hicieras todo lo que la sociedad te pide, pues es que no eres sociable, ¿verdad? Y si no eres igual que los demás, pues hasta te ves mal. Entonces tú eres la rara, la que te vistes diferente, la que no te pintas el pelo, la que no usas las mismas bolsas y los mismos zapatos. Es más, dicen, las mujeres, desgraciadamente, tenemos mucho más presión porque nos han dicho, ¿no? Que las mujeres tenemos que ser delgadas, vestirnos bien, pues para gustarle a los hombres, ¿no? Siempre nos han dicho eso. Pero desgraciadamente a veces ni siquiera es eso. Las mujeres nos arreglamos y nos queremos ver bien para competir con las otras mujeres. Así es la sociedad, así es como nos arrastra, como corriente, todas haciendo lo mismo, ¿no? Competir contra las otras mujeres, a ver quién se ve mejor, a ver quién tiene menos arrugas, quién tiene mejor ropa, quién tiene mejor cuerpo. Entonces, esa presión social es la que muchas veces nos arrastra a eso. Y bueno, ya hablamos la familia, la presión social es la familia, amigos, las redes sociales, lo que vemos con los influencers, es impresionante. Por eso los adolescentes están tan propensos a este riesgo, porque ahora las redes sociales son un poderosísima influencers, una influencia poderosísima. Entonces, todo depende de lo que vean. Si ven y siguen influencers que te dicen que hay que estar fit, que hay que bajar de peso y que esta es la dieta que yo hago, claro que ellos van a entrarle a esos retos también. Y bueno, ahora, ¿qué factores de riesgo son altísimos para tener trastornos de alimentación? El estar hablando de los cuerpos, estar hablando de mi cuerpo, que si estoy delgada, que si estoy gorda, que si cómo me veo o cómo se ven los demás. El body talking, ¿no? Hablar de los cuerpos. El body checking, estarme checando, pesando, midiendo, cómo me veo en el espejo. Si te miras frecuentemente todo el tiempo, si te estás midiendo en la báscula, ten cuidado. El estarte checando todo el tiempo es un factor de riesgo altísimo. Y ahora sí que la vergüenza del cuerpo. Si te avergüenza tu cuerpo, porque no es como los moldes que todo mundo tiene y la sociedad te exige, ten cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado y tener cuidado con nuestros hijos de cómo es lo que están, cómo perciben su cuerpo. Ahora, por último y rapidísimamente, vamos a hablar de cuáles son los trastornos de alimentación más, los más comunes. Son 3, ¿sí? Vamos a hablar de 3 que son los más comunes. Hay otros que no son tan comunes. El número 1 es la anorexia nerviosa. El segundo es la bulimia nerviosa y el tercero es el trastorno por atracón. Vamos a hablar de estos porque hay otros que son la pica, la rumiación, el comedor nocturno, el trastorno por evitación y restricción. Hay varios, pero vamos a hablar de los más comunes. La anorexia, que es la más común, que cuando decimos trastorno de alimentación, la mayoría de la gente se va, en su mente viene las personas con anorexia que no comen y están delgaditas, que se ven así como sin músculo y están en los huesitos. Bueno, pues sí, efectivamente, la mayoría de los pacientes que tienen anorexia tienen un peso menor al mínimo que se espera, pero no todos tienen ese cuerpo. Como les comenté, tuve pacientes y existen personas, de hecho ya tuve una entrevista con Yolositlali, chequen la entrevista que tuve con ella, hablamos de, ella tuvo anorexia en un cuerpo gordo, así es que chequen
chequen esa entrevista que estuvo buenísima, porque ella padeció anorexia teniendo un cuerpo grande. Entonces, ¿qué es la anorexia? La anorexia es cuando restringimos los alimentos, ¿no? El consumo energético no es el adecuado. O sea, tienen miedo, pavor, como les digo, fobia, miedo a subir de peso o a ser gordo. Tienen una conducta persistente de querer perder peso. Siempre se están pesando, siempre están haciendo ejercicio, quieren bajar de peso todo el tiempo. Y claro, ese miedo no se alivia con la pérdida de peso, aunque estén súper bajos de peso, siempre tienen ese miedo a ser gordos. Y por supuesto, puede haber alteración en la manera como se aprecia el peso actual, ¿no? Hay personas que se aprecian, de hecho puede haber distorsión de la imagen corporal, hay personas que se perciben gordas en el espejo cuando en realidad están en los huesitos. Entonces, hay dos tipos de anorexia, los restrictivos, que son los que no comen, y hay quienes no restringen y lo que hacen es comer mucho, que es tener un atracón, pero luego tener una purga. Una purga es vomitar o hacer muchísimo ejercicio por el remordimiento de haber comido mucho o usar laxantes, por ejemplo. Entonces, esto es muy común que a veces se normaliza. Ay, es que comí mucho. Ay, pues entonces como cada que me doy un atracón, voy y me echo 2 horas en el gimnasio. O voy y vomito. Eso es anorexia purgativa. Así es que, ojo, no todas las personas que son delgadas, que están en los huesitos, son las que tienen anorexia. Puede haber anorexia en cualquier tipo de cuerpo y aunque no sean delgados o dejen de comer, puede haber anorexia de tipo purgativo, como ya lo mencionamos. Luego viene la bulimia. La bulimia se manifiesta con episodios recurrentes de atracones. El atracón es cuando se come muchísima cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo. Pero existe una sensación de falta de control, es decir, comes, pero sientes que no puedes parar y es en un corto periodo de tiempo. O sea, de verdad es un atascón. ¿Qué pasa? Cuando existe bulimia, hay estos atracones, pero hay conductas compensatorias para controlar el peso, que es lo parecido al de la anorexia purgativa. Nada más que en este hay atracones, y hay en corto periodo, y las conductas compensatorias son parecidas a las de la anorexia purgativa, que vienen siendo vómitos, laxantes, diuréticos, ayunar, hacer ejercicio, utilizar pastillas para adelgazar. Esto es súper común. La bulimia, entonces, no nada más son personas que vomitan, son personas que además a lo mejor no vomitan, pero se sienten tan culpables después de ese atracón que usan diuréticas, hacen ayuno, hacen ejercicio en excesivo, toman en exceso, o toman pastillas para adelgazar. Y bueno, el tercero es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón se manifiesta con episodios recurrentes de atracones. Se parece al de hace rato, al de bulimia, ¿verdad? Bueno, estos son episodios recurrentes, o sea, muy frecuentemente comemos cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo, igual que el de la bulimia. También hay una sensación de falta de control, pero la diferencia es que aquí no hay compensación. En la bulimia compensamos haciendo ayunos, haciendo ejercicio, vomitando, teniendo una compensación. En el caso del trastorno por atracón, no hay compensación. Simplemente hay atracones, pero no hacemos nada por solucionar ese problema. Bueno, se puede comer mucho en muy poco tiempo, o también se puede comer hasta comer hasta sentirse muy mal, hasta sentirse muy lleno, o comer con grandes cantidades de alimentos, aun cuando no se tiene hambre. También puede ser comer a solas o escondidas. Eso es súper común, señores. Observen si esto les está pasando. No saben cuántos pacientes me dicen que comen escondida de sus hijos o de sus papás o de sus esposos. Así es que tengan cuidado con estas conductas. O sentirse disgustado, deprimido o culpable, pues claro, por todas estas conductas que se tuvieron, por los atracones. Así es que bueno,
para finalizar con este programa, ya conocimos los trastornos de alimentación, pero, y las causas, claro. Qué tristeza que exista esto en nuestra sociedad, pero así es, esa vida nos tocó vivir, pero podemos mejorar esta situación. ¿Cómo evitar esto? Pues bueno, evitando hablar de los cuerpos de los demás, entender que puede haber salud aún en cuerpos grandes, el dejar de ver a los cuerpos grandes como algo malo, como que los cuerpos grandes, los cuerpos gordos no tienen salud o no tienen éxito, ¿no? Estamos acostumbrados a querer siempre estar delgados para sentirnos bien, para vernos bien, para que la gente nos vea bien. ¿Quién dijo que ser delgado es sinónimo de belleza o de éxito? No, hay que entender que hay diversidad corporal. Si todas las personas entendiéramos eso, de que puede haber, así como hay altos, hay chaparros, hay narizones, hay narices chatas, hay pieles oscuras, pieles blancas, también hay personas delgadas y personas de cuerpos grandes. Si esto se normalizara, estos problemas de salud mental disminuirían muchísimo. Y bueno, hay que detener la crítica de comentario de alguien más cuando nos está diciendo que nuestro cuerpo no está bien. Hay que tener cuidado con nuestra salud mental, ¿no? O sea, más que nuestro cuerpo físico, hay que preocuparnos por nuestra salud mental, el autocuidado que estamos teniendo. Y pues bueno, nada. Si alguno de estos problemas o de estos factores que estuvimos hablando te suena o conoces a alguien que tenga alguno de estos síntomas o de estos factores, pueden pedir ayuda. ¿Cuál es la solución? Pedir ayuda. Para eso hay nutriólogos, hay psicólogos, hay terapeutas, coaches en estos, para ayudarlos en estos problemas. Así es que no se queden callados. Se vale pedir ayuda, por favor. Eso es lo más importante para que haya un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento oportuno y poder ayudar a que esto se resuelva. Y pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Síganme en mis redes sociales. Les recuerdo que yo también soy nutrióloga, doy consultas online, así es que pueden contactarme. Síganme en mis redes sociales, Balance y Sazón, por Instagram y Facebook, y también síganme en YouTube también. Así es que bueno, pues se nos acabó el tiempo, así es que los espero la próxima semana a la misma hora y yo le paso los micrófonos a Luis. Muchísimas gracias y hasta pronto.